La primera vez que veas una iglesia quemada de black metal casi nunca es en persona. Es en una portada, en un foro viejo, en una foto pixeleada que alguien subió sin contexto. Un edificio de madera ennegrecida, los restos de una torre que parecen un hueso carbonizado clavado en la tierra, humo todavía enroscándose en el aire frío. Fantoft. Estamos en Noruega en el año de 1992. Hay silencio en la imagen, pero si te quedas mirando un poco más, casi puedes escuchar el crujido de la estructura desplomándose. La vibración hueca de la campana que se derrite y cae el murmullo a lo lejos de gente que no sabe si acercarse o simplemente quedarse mirando desde la carretera. Lo curioso es que nadie te explica nada. Solo está la foto y debajo en letras amarillas mal recortadas Ask, un logo afilado, y este es el de Burzum. Ahí ya entiendes algo, aunque no sepas formularlo. Esto no fue simplemente un accidente. Alguien encendió esto y alguien más decidió convertirlo en portada de un EP. Años después, cuando lees las fechas exactas, el lugar, los nombres, descubres que la historia es todavía más absurda y más deliberada de lo que parecía en la imagen muda. No fue simplemente decir, un loco suelto. Fue toda una escena entera construyendo una guerra simbólica contra el cristianismo, usando iglesias reales como combustible para el mito del black metal. Y sin embargo, si preguntas, ¿por qué quemaron iglesias? La respuesta suele quedarse en una frase simple y cómoda. ¿Cómo? ¿Por qué eran satánicos? No es tan sencillo. El satanismo en esta historia es la máscara barata. Lo que estaba debajo era otra cosa, un odio antiguo a la cruz, reinventado por adolescentes que crecieron en un país cómodo, seguro y muy aburrido, y que decidieron que la forma más pura de anticristianismo no era escribir letras agresivas, sino borrar físicamente las iglesias de su paisaje o de su entorno. La pregunta no es solo por qué lo hicieron. La pregunta incómoda es, ¿cómo demonios llegas desde una guitarra desafinada en un sótano húmedo hasta el incendio de templos creyendo que estás librando una guerra santa al revés? Como dijera Barg, vamos a descubrirlo. Para entender los incendios hay que mirar Noruega a finales de los 80 y principios de los 90. Desde fuera el país se parece a un folleto de turismo, montañas, petróleo, prosperidad, un estado de bienestar que funciona tan bien que se vuelve invisible. La iglesia luterana está por todas partes, pero no como en las caricaturas de inquisidores y hogueras. Es una institución tranquila, burocrática, que hace bautizos, bodas, confirmaciones, funerales. Una iglesia estatal que se siente más como una oficina con órganos de tubos que como una fortaleza espiritual. Para la mayoría eso está bien. Para un grupo muy pequeño, muy de nicho, de jóvenes aburridos, suena a rendición, a derrota histórica. Porque en los márgenes de esa Noruega ordenada, muy lejos de los sermones suaves de los domingos, hay una narrativa que empieza a tomar forma. La idea de que el cristianismo fue una fuerza invasora que borró a golpes la religión y la cultura original del norte. Es una versión simplificada de la historia, por supuesto, pero funciona muy bien como cómic mental. Antes, los vikingos eran libres, después, campesinos cristianizados. Antes, dioses que celebraban la fuerza y la guerra. Después, un dios de la sumisión y el perdón. En ese caldo se cocina el black metal noruego. En sótanos mal iluminados, en locales de ensayo donde la humedad se pega a las paredes, en habitaciones donde cuelgan pósters de Venom, Bathory, Celtic Frost, y luego está Helvete,
El infame sótano tienda en Oslo, con paredes negras, logos pintados a mano, discos imposibles de encontrar, donde un puñado de músicos y aspirantes a mártir se juntan a hablar de música y de destruir cosas. Lo interesante es que si congelaras la imagen en un momento, no verías terroristas, verías jóvenes. Uno que no se saca las gafas. Uno que no se saca las gafas ni para las fotos. Otro que no para de hacer chistes crueles. Otro que mira más al suelo que a las personas. Gente normal, pero con una obsesión, es decir, la idea de que el cristianismo ha emasculado a la Noruega, ha convertido a los descendientes de vikingos en feligreses dóciles. Euronymous, Varg y compañía empiezan a construir un discurso donde el black metal no es solo música extrema, es la banda sonora de una guerra cultural. Y aquí entra un detalle que pocas veces se explica bien. El anticristianismo de esta gente no es solo odio a la moral cristiana, porque sí, lo visten de venganza histórica, de restitución, de justicia para los templos paganos quemados 1000 años antes. Exagerado, completamente. Históricamente riguroso, no demasiado. Potente como gasolina ideológica para un joven que siente que vive en un país demasiado cómodo, absolutamente. En las entrevistas, en los fanzines, en las conversaciones grabadas de mala manera, empieza a repetirse un mantra. Lo cristiano es débil, hipócrita, enemigo. Lo pagano es fuerte, brutal, auténtico. Y si aceptas ese marco, entonces, quemar una iglesia deja de ser un crimen y se convierte en un acto de guerra. O eso se cuenta entre ellos. En algún punto entre la pose y el fanatismo, alguien cruza la línea. El anticristianismo deja de ser teoría, de estar encerrado en letras, logos y entrevistas, y se convierte en simplemente acción directa. Fantoft Stave Church, cerca de Bergen, era una iglesia de madera del siglo IX, oscura, puntiaguda, con esa arquitectura vertical que parece querer pinchar el cielo. Uno de esos edificios que condensan siglos de historia en unas pocas vigas viejas. La madrugada del 6 de junio de 1992, Fantoft arde. El incendio no es un accidente, la policía sospecha desde el principio que hay gasolina y mano humana. Oficialmente nadie es condenado por ese fuego concreto en aquel momento. Extraoficialmente, el rumor dentro de la escena señala a un hombre que se repetiría hasta la náusea: Varg Vikernes. Lo importante aquí no es solo quién lo hizo, sino qué significa dentro de esa pequeña comunidad. Por primera vez alguien ha llevado el anticristianismo del discurso a la acción. Ha borrado físicamente un símbolo cristiano del mapa. Y la forma en que ese acto se celebra, o al menos no se condena, dentro del círculo es muy reveladora. En lugar de horror hay una especie de respeto torcido. Esto es como si alguien hubiera pasado una prueba de autenticidad que los demás solo se atrevieron a fantasear. Aquí aparece la parte que personalmente me parece más perturbadora, la conversación de un acto de destrucción en imagen de marca. Ese mismo templo, destruido, termina en la portada de Lipi Aske,
de Burzum, el humo todavía visible, la estructura derrumbada, en una foto policial convertida en iconografía de guerra. Un crimen transformado en merchandising ideológico. Bargh lo enmarca en entrevistas posteriores como un acto de venganza contra el cristianismo, una devolución simbólica de los incendios de templos paganos durante la cristianización. La lógica interna es brutalmente simple. Ellos quemaron nuestros templos, nosotros quemamos los suyos. Da igual que ese nosotros y ese ellos estén separados por casi 1000 años de historia. El anticristianismo que se construye aquí no es académico, es mítico, casi infantil, pero armado con mucha gasolina. Y por supuesto, una vez que alguien ha quemado una iglesia, la pregunta que queda flotando en el aire dentro de la escena es: ¿quién será el siguiente? Lo que sigue a Fantoft no es una excepción aislada, sino una serie. Entre 1992 y mediados de los 90, varias iglesias en Noruega arden o son atacadas, templos de madera, capillas rurales, edificios con siglos de historia. La cronología es técnica, casi clínica. Si la lees hoy, fechas, nombres, lugar, acusado, sentencia, pero en aquel momento para ese grupo es casi un marcador de estatus. Cada nuevo incendio confirma algo que ellos quieren creer de sí mismos, que realmente están en guerra contra el cristianismo, no metafóricamente, sino literalmente. Las motivaciones que se verbalizan en entrevistas, cartas, fanzines, giran siempre sobre lo mismo. Odio a la iglesia cristiana como fuerza de domesticación. Ansias de destruir símbolos cristianos visibles. Deseo de inspirar miedo y rechazo a todo lo que huela a Cristo en el espacio público noruego. Hay algo casi ritual en la fijación con las iglesias de madera antiguas. Las state churches son símbolos nacionales, patrimonio cultural, pero también templos cristianos plantados sobre un suelo que ellos imaginan como originalmente pagano. Quemarlas es un doble golpe contra la fe y contra la idea oficial de Noruega. Al mismo tiempo, los medios empiezan a olfatear la historia. Titulares que hablan de música satánica y cultos que queman iglesias. Coberturas sensacionalistas que con cada artículo refuerzan exactamente la imagen que estos músicos quieren proyectar. En otras palabras, enemigos declarados del cristianismo. Aquí se forma un círculo vicioso muy eficiente. Cuanto más se asocia el black metal con iglesias incendiadas, más se consolidan ellos como la encarnación del anticristianismo. Y cuando más se perciben a sí mismos como soldados de esa guerra cultural, más fácil se vuelve prender fuego otra vez. No todo el mundo de la escena prueba o participa, por supuesto. Hay quien ve en todo esto una estupidez monumental, un exceso, pero en un ambiente donde ser blando se considera peor que ser criminal, las voces críticas, sea apagan o simplemente se esconden. En un momento especialmente grotesco, Bargh llega a comparar las iglesias noruegas con símbolos de ocupación extranjera, como si estuviera hablando de bases militares enemigas. Teológicamente es una caricatura, históricamente un desastre, pero como eslogan de guerra anticristiana, por supuesto que funciona. Y hay otro nivel más, la competencia interna. Ser más anticristiano que el resto no es solo cuestión de letras duras, sino de acciones.
quien se atreva a ir más lejos, destruir más, demostrar que su odio a la cruz no es pose. Es aquí donde la historia para mí cambia de registro, deja de ser solo sobre religión y empieza a parecerse a esas escaladas adolescentes donde alguien hace una locura para demostrar algo. Solo que aquí las locuras son delitos graves contra patrimonio religioso. Y mientras tanto, las iglesias arden en cada pueblo donde una estructura se convierte en ceniza. Hay feligreses llorando ante ruinas, ancianos que recuerdan matrimonios, bautizos, funerales ahí dentro. La guerra anticristiana viste desde fuera, no tiene nada de épica, es pura pérdida. Si la guerra contra el cristianismo era el guión que se estaban inventando, el punto más oscuro llega cuando ese guión choca de frente con la realidad. Cárcel, muerte, salas de juicio, etc. La narrativa pública se cristaliza con el caso de Vikernes, detenido, juzgado por desvivir a Euronymous y por múltiples incendios de iglesias. En el juicio, las imágenes de las iglesias quemadas aparecen como evidencia. Fotos ampliadas, listas de templos, fechas, es casi una exposición de arte macabro curada por la fiscalía. Esto es lo que su anticristianismo produjo. Bargh, lejos de retractarse, utiliza el juicio como plataforma. En entrevistas y textos posteriores insiste en el discurso de guerra contra el cristianismo, de venganza histórica, de limpieza de símbolos de ocupación. En su boca, quemar iglesias es un deber casi sagrado. No es vandalismo, no es pirómano, aburrido, es cruzada al revés, cruzada negra. Lo más incómodo si te gusta el black metal y tienes algo de conciencia es ver cómo una parte de la audiencia absorbe ese discurso con fascinación, no necesariamente para imitarlo, pero sí para reforzar la idea de que el verdadero black metal está ligado a un anticristianismo que pasa por la destrucción literal de los templos. La religión, por su parte, responde de forma mucho menos teatral. Reconstrucciones, misas, comunicados oficiales condenando la violencia. Líderes de la iglesia luterana hablan del dolor de las comunidades, no en términos de guerra cultural, sino de pérdida espiritual y cotidiana. Dos lenguajes que apenas se tocan: de un lado, la retórica de guerra santa anticristiana, del otro el lenguaje de la comunidad y la fe herida. Y en medio un juicio que se convierte en espectáculo mediático global, periódicos de medio mundo traduciendo y simplificando las declaraciones, presentando a la escena noruega como un culto satánico que quema iglesias por odio a Cristo. Lo irónico es que en parte eso es exactamente lo que ellos querían, ser vistos como enemigos totales del cristianismo. Pero esa visibilidad tiene un precio: cárcel, estigma, cierre de un capítulo. Aquí es donde la historia, en mi opinión, se vuelve realmente trágica. Toda esta narrativa de guerra espiritual contra la cruz termina entre muros grises, barrotes y fotos de archivo. Y las iglesias, algunas se reconstruyen, otras quedan como ruinas. Pasados los años, el mapa de Noruega queda marcado por cicatrices. Algunas de las iglesias quemadas se reconstruyen casi idénticas con técnicas tradicionales, como gesto de resistencia y de preservación del patrimonio.
En otras, las ruinas se convierten en lugar de memoria, restos de estructuras, placas que explican el incendio, el año, el contexto, un recordatorio constante de que alguien consideró ese lugar un objetivo en una guerra religiosa autoproclamada. El sistema judicial ya hizo su parte. Condenas largas, prisión, fin práctico de la primera generación de incendiarios. Pero el mito no se encarceló. Con el paso del tiempo, la historia de las iglesias quemadas se convirtió en parte inseparable del relato del black metal noruego. Libros, documentales, película como Lord of Chaos, artículos académicos y sensacionalistas repiten una y otra vez la imagen de los templos en llamas como símbolo de género. La pregunta ¿por qué quemaron iglesias? Sigue siendo respondida muchas veces con la misma simplificación, porque odiaban el cristianismo, lo cual es cierto pero incompleto. Ese odio no surgió en el vacío, se alimentó de una mezcla de historia reinterpretada, nacionalismo cultural, fascinación por lo pagano y una necesidad casi adolescente de ver el mundo en términos de enemigos absolutos. A la vez, el cristianismo noruego no desapareció. Las iglesias siguen ahí, las viejas reconstruidas, las nuevas levantadas, celebrando bautizos y funerales como si nada, y eso en cierto sentido es la derrota simbólica del proyecto anticristiano de aquellos años. La guerra que creían estar librando no cambió el tablero espiritual de Noruega. Lo que sí cambió fue el imaginario del black metal. El género quedó unido para siempre a esa imagen. Torres ardiendo contra un cielo negro, y aunque la mayoría de bandas posteriores no tienen ninguna intención de quemar nada, la iconografía anticristiana se mantiene. Portadas con iglesias en ruinas, letras de odio a Dios, merch con crucifijos invertidos, simplemente es un legado incómodo. Por un lado una estética poderosa cargada de significado, por otro un pasado de violencia real que no se borra con riff. En el black metal noruego no va solo de religión, va de lo que pasa cuando conviertes una idea. El cristianismo es el enemigo, en un permiso para borrar cosas del mundo real. Lo que me inquieta a día de hoy no es solo que quemaran templos, es la naturalidad con la que se justificó el fuego como acto necesario, como una venganza histórica, una guerra cultural. Porque esa lógica no es exclusiva del black metal ni del anticristianismo. La ves en cualquier fanatismo que decide que un símbolo contrario merece dejar de existir. Cambiar la bandera, el libro sagrado, la estatua, pero el mecanismo mental es el mismo. Las iglesias se reconstruyen, los discos siguen sonando, las fotos de Fantov ardiendo se comparten todavía en redes. A veces con fascinación estética, a veces con morbo, a veces sin saber qué hay detrás de esa imagen. Tú, yo, cualquiera que ponga play al black metal, cargamos con una pequeña responsabilidad incómoda. Entender que ese odio a la cruz no solo fue pose juvenil, que hubo gasolina, noches de verano, chispas reales, comunidades llorando entre restos de madera quemada. Seguir escuchando no es el problema. El problema es romantizar la guerra anticristiana como si hubiera sido solo una estética cool, una puesta en escena, un póster en la pared. La cruz al final no se derritió, el fuego tampoco ganó. Lo que sí quedó clavado como una astilla en la historia del metal y de Noruega es la prueba de hasta dónde puede llegar un grupo de jóvenes cuando deciden que un símbolo merece arder y encuentran la forma de convencerse de que eso es justicia.